¿Y si te dijera que una taza de café puede cambiar una vida? Que no se trata solo de cafeína, ni de aroma, sino de dignidad, de sueños, de propósito. ¿Y si te contara que un niño que creció en un barrio obrero, viendo a su padre humillado y sin seguro médico, usó esa herida como combustible para crear una marca que redefinió el trabajo, la experiencia y el consumo global? Esta es la historia de Howard Schultz, pero en realidad es la historia de cómo una visión puede transformar no solo una industria, sino el alma de millones de personas en todo el mundo. Howard nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York. Su familia vivía en un complejo de viviendas sociales. Su padre trabajaba en distintos empleos mal pagados, sin beneficios, sin reconocimiento. Schultz recordaría más tarde que lo que más lo marcó no fue la pobreza, sino la sensación de invisibilidad. Ver a su padre lastimado, frustrado, ignorado, y prometerse, en silencio, que cuando él fuera alguien, nadie bajo su liderazgo se sentiría así. Desde joven, Howard soñó en grande, pero no tenía herencias ni contactos, solo una obsesión: superarse. Jugó fútbol americano, ganó una beca universitaria, trabajó como bartender, como vendedor, como representante comercial. Todo lo que hacía, lo hacía con hambre, con intensidad, con un fuego que no venía del ego, venía del dolor. Y fue ese fuego el que lo llevó, en 1981, a conocer una pequeña tienda de café en Seattle, llamada Starbucks. Vendían granos de café, no servían bebidas, pero había algo allí, algo artesanal, algo auténtico, algo con alma. Howard quedó fascinado. Entró como director de marketing, pero pronto viajó a Italia y en las calles de Milán vivió una revelación. No fue el café lo que lo impactó, fue la experiencia. Las cafeterías italianas eran puntos de encuentro, de conversación, de ritual. Eran lugares donde el café no se vendía, se compartía. Y entonces lo vio claro. Esto no es un producto, es un momento, es una pausa, es comunidad. Regresó a Estados Unidos con una visión que cambiaría el mundo: construir un lugar donde el café fuera el pretexto y la conexión humana, el propósito. Pero como toda gran idea, primero fue rechazada. Los fundadores originales de Starbucks no compartían su visión. No querían convertir la tienda en una cadena de cafeterías. Howard no discutió. Se retiró. Fundó su propia cafetería, Il Giornale. Y cuando Starbucks tuvo dificultades, él volvió y compró la empresa por $3.8 millones. Ese fue el nacimiento del Starbucks que todos conocemos. Pero Schultz no construyó una marca de café, construyó una marca de emociones. Él entendía que la gente no paga $5 por una bebida. Paga por sentirse vista, por tener un espacio propio, por la comodidad de su nombre escrito en un vaso, por el refugio que representa una tienda donde puedes estar contigo o con otros, sin presión. Eso fue lo que Starbucks vendió al mundo: pertenencia. ¿Y tú? ¿Qué estás vendiendo? ¿Solo tu producto o una experiencia? ¿Solo un servicio o una conexión? ¿Solo contenido o un pedazo de tu historia? Howard Schultz no se convirtió en multimillonario por tener mejor café. Lo hizo porque tuvo una mejor lectura del alma humana, porque entendió que todos queremos sentirnos importantes, aunque sea por un instante, que todos queremos una pausa entre el caos, un espacio propio, un ritual. Esa comprensión lo volvió imparable. Pero su obsesión nunca fue solo con el cliente, fue con el trabajador. Desde el inicio, ofreció seguro médico a todos sus empleados, incluso a los de medio tiempo, programas de acciones, educación universitaria, cultura de respeto, porque lo que más lo movía no era el éxito, era su padre.
y cada beneficio que creaba era su forma de sanar aquella herida, de decirle al niño que fue: ya nadie será invisible bajo mi liderazgo. No hay visión que no sea desafiada, y Howard Schultz lo supo desde el principio, porque liderar no es solo construir algo nuevo, es sostenerlo cuando todos te piden que lo abandones. Cuando Starbucks comenzó a crecer, los inversionistas querían velocidad, más tiendas, más ventas, más márgenes, más eficiencia. Pero Schultz quería algo más difícil de escalar: coherencia. Él no quería solo abrir locales, quería que cada tienda fuera una experiencia humana, que cada barista supiera que su trabajo no era servir café, sino ofrecer una pausa significativa en el día de alguien. Que cada cliente sintiera que ese lugar era suyo, aunque no comprara nada más que una bebida. Pero esa filosofía no siempre cuadraba con los informes financieros. En el mundo corporativo, hablar de cultura y empatía es visto muchas veces como una distracción. Y cuando los números caen, la primera recomendación es clara: reduce gastos, automatiza, subcontrata, despide, optimiza. Y Howard desobedecía. En plena crisis, en lugar de recortar personal, invirtió en formación. En lugar de cerrar tiendas, mejoró procesos. En lugar de despedir, escuchó. Incluso viajó personalmente a tiendas con bajo rendimiento para entender qué estaba pasando. No desde un escritorio, desde la tienda, desde la gente. Porque Schultz no quería ser el CEO más rentable. Quería ser el líder más íntegro. ¿Y tú? ¿Qué eliges cuando tienes que decidir entre valores y resultados? ¿Mantienes tu estándar o lo ajustas para complacer? ¿Proteges tu visión o la adaptas para sobrevivir? Howard entendía que la cultura no se decreta, se encarna, y que una marca poderosa no es la que gana más, es la que importa más. Por eso, cuando la presión aumentó, hizo lo impensable. Dejó temporalmente su cargo de CEO, no porque renunciara, sino porque entendía que la marca necesitaba evolucionar. Y a veces, para evolucionar, hay que dar un paso atrás. Pero años después, cuando la cultura de Starbucks comenzó a diluirse, volvió. Y volvió no por ambición. Volvió porque sabía que una empresa sin alma es solo una máquina. Y él había creado una comunidad. Reabrió programas de formación, reinstaló rituales perdidos, reforzó el espíritu del tercer lugar: ni casa, ni trabajo, un refugio para conectar. Apostó por café de origen responsable, por sostenibilidad, por diversidad, porque nunca se trató del café, se trató de la gente, y eso no es negociable, porque Schultz lo sabía. Las marcas más queridas no venden productos, venden pertenencia. Y cuando el mercado te exige olvidar eso, es cuando debes recordar por qué empezaste. Howard Schultz no fue perfecto. Cometió errores, cerró tiendas, perdió batallas, pero siempre se levantó con una lección. Siempre regresó al propósito. Siempre eligió ser humano antes que rentable. Y esa es una lección que tú puedes aplicar hoy. Porque no necesitas tener una cadena global para liderar con el corazón. Solo necesitas tener claro que no estás dispuesto a traicionar. En tu empresa, en tu proyecto, en tu vida. Para Howard Schultz, el fracaso nunca fue el final. Fue parte del camino. Fue maestro. Fue espejo. No veía los tropiezos como un signo de debilidad, sino como una oportunidad para regresar al centro, al origen, a esa promesa silenciosa que se hizo de niño, que nada lo detendría mientras mantuviera vivo el propósito. Porque Schultz nunca olvidó que él no nació con privilegios, que su primer contacto con el mundo fue desde abajo, desde la escasez, desde la incertidumbre. Por eso, incluso en las cimas del éxito, nunca se desconectó del suelo. Y esa conexión, esa humanidad,
fue lo que hizo de él un líder auténtico, no infalible, no sobrehumano, auténtico. Lo entendió mejor que nadie. La vulnerabilidad no resta credibilidad, la multiplica. Por eso, cuando escribía sus libros, no hablaba solo de estrategia, hablaba de emociones, de dudas, de momentos de soledad, de decisiones difíciles, y en cada historia habría una parte de sí para que el lector, el oyente, el espectador, se viera reflejado. En Pour Your Heart Into It, su primer libro, no construyó un mito, construyó un puente entre su vida y la de millones que también sueñan con crear algo que importe. Y ese puente se volvió su voz. En conferencias, en entrevistas, en cartas públicas, Schultz compartía una y otra vez su narrativa, que los negocios no son solo números, son historias, que las empresas no son solo marcas, son personas, que el liderazgo no es autoridad, es servicio. ¿Y tú, estás contando tu historia? ¿Estás escondiendo tus cicatrices o mostrándolas como mapas? ¿Estás fingiendo perfección o compartiendo verdad? ¿Estás conectando desde el ego o desde la empatía? Howard lo dijo claro. Los consumidores quieren autenticidad y los equipos, humanidad. Y es verdad. En un mundo saturado de promesas, lo que la gente busca es coherencia. En un mercado lleno de gritos, lo que más impacta es la voz serena de quien sabe quién es. Schultz no solo hablaba, escuchaba. No solo inspiraba, aprendía. No solo dirigía, estaba presente. Y por eso su liderazgo trascendía la oficina. Porque era un liderazgo con alma, basado en una historia real, con raíces profundas, con heridas, con propósito. Y eso es lo que tú puedes construir también. No necesitas tener un imperio para tener una misión. Solo necesitas tener claro para qué estás haciendo lo que haces y tener el coraje de compartirlo. Porque al final del día, las marcas que permanecen son las que logran entrar en la historia personal de la gente. Y eso no se compra, se construye con verdad. Para Howard Schultz, no todo se resolvía con una hoja de cálculo, porque hay momentos en la vida y en los negocios donde los números no alcanzan, donde las decisiones no se toman por rentabilidad, sino por integridad, por lo que crees, por lo que no estás dispuesto a negociar. Y Schultz lo entendía, lo vivía, lo aplicaba. Durante momentos de tensión social en Estados Unidos, cuando muchas marcas callaban para proteger su reputación, Starbucks hablaba, Schultz hablaba, abría el micrófono. Reconocía que una empresa no existe aislada de su contexto, que lo que ocurre en las calles, en los barrios, en los hogares, también ocurre en sus tiendas. Lanzó campañas para hablar de raza, de justicia social, de inmigración. Lo criticaron, lo acusaron de politizar el café. Pero él sabía que el silencio también es una declaración, y eligió siempre decir lo que muchos callaban. No por ego, por coherencia, porque cuando tú construyes una marca sobre valores, no puedes esconderte cuando esos valores se ponen a prueba. Y eso fue Starbucks con Schultz, un espejo de su alma, con aciertos, con errores, con decisiones valientes, como cuando, después de su segundo retiro, fue llamado nuevamente a liderar la empresa en medio de tensiones laborales, inflación y cuestionamientos. Pudo decir que no, ya había hecho lo suyo, ya tenía su legado, pero dijo que sí. ¿Por qué? Porque aún sentía que Starbucks no era solo su empresa, era su responsabilidad. Volvió a recorrer tiendas, a escuchar a los baristas, a preguntar, a observar, a mirar el alma de la marca, y en lugar de imponer su pasado, comenzó a rediseñar el futuro. Nuevas formas de operar, más sostenibilidad, más inclusión, más tecnología, pero sin perder la humanidad. Porque para Schultz, modernizar no era deshumanizar,
era encontrar nuevas formas de cuidar. Y eso es liderazgo real. Un liderazgo que no se basa en el trono, sino en el servicio. Que no espera aprobación, pero busca conexión. Que no solo mide resultados, mide impacto. ¿Y tú? ¿Estás construyendo algo que pueda sostenerse incluso cuando ya no estés ahí? ¿Tu cultura depende de ti o la has sembrado en otros? Howard lo hizo. Y por eso, aunque ya no dirija el día a día, su forma de pensar sigue viva. En los valores, en las decisiones, en la atmósfera, en cada vaso que lleva el nombre de alguien, no como una estrategia, sino como un gesto, un recordatorio de que cada persona importa. Y eso es lo que las personas recuerdan, no lo que compraron, sino cómo se sintieron. En la parte final de este guión, veremos las 10 lecciones más poderosas del pensamiento de Howard Schultz. No reinventó el café, reinventó el significado del encuentro. Su legado no está en la cantidad de tiendas, está en lo que ocurre dentro de ellas. No está en el logotipo verde, está en lo que representa: una pausa, una conversación, una señal silenciosa de que, en medio del ruido del mundo, todavía hay espacio para lo humano. Y esa visión, nacida de la infancia dura, del padre herido, del chico que soñaba con que el trabajo no fuera humillante, sino digno, es lo que ha hecho de Starbucks mucho más que una empresa. Es un símbolo de cultura, de empatía, de liderazgo consciente, porque lo que Schultz nos enseñó no fue cómo servir café, nos enseñó cómo servir propósito, cómo liderar sin perder el alma, cómo crecer sin dejar de cuidar, cómo tomar decisiones difíciles sin traicionar la esencia. Y por eso, hoy te comparto sus 10 lecciones más poderosas, no para admirarlas, para aplicarlas. Tu origen no define tu destino. Tu historia no es excusa, es impulso. Liderar es escuchar, no desde la jerarquía, sino desde la humildad. Tu marca es tu historia. Si no es real, no conecta. El propósito es rentable, pero solo si es verdadero. Protege a tu equipo como a tu familia, porque el equipo es el negocio. Las decisiones difíciles muestran quién eres. Lo que haces en la crisis te define. La cultura es la estrategia. Sin cultura, todo se cae. Comparte tu vulnerabilidad. Lo perfecto no inspira. Lo real, sí. Los negocios no existen al margen del mundo. Lo que pasa en la calle también importa. Nunca pierdas de vista al ser humano. Siempre hay alguien detrás del cliente, y detrás del empleado, y detrás de ti. Y ahora te toca a ti. Tal vez no tengas una cadena global, pero tienes una historia. Tal vez no sirvas café, pero puedes servir algo más profundo, una experiencia, un valor, una verdad. Piensa, ¿qué representa tu trabajo para los demás? ¿Lo haces solo por ingresos? ¿O también por impacto? ¿Es lo que haces una transacción? ¿O una transformación? Si este video te removió, si te recordó que aún se puede liderar con alma, si te hizo mirar distinto tu día, tu equipo, tus decisiones, suscríbete ahora a Singularidad Emocional. Aquí no solo contamos biografías, despertamos ideas, encendemos visión y recordamos juntos por qué hacemos lo que hacemos. Comenta qué parte de esta historia te tocó más. Compártela con alguien que ya lidera o que está a punto de atreverse. Y no lo olvides, una taza de café puede cambiar tu día, pero una visión puede cambiar el mundo. Nos vemos en el próximo video.